Hay dos maneras distintas por las que nosotros podemos regular nuestras vidas. Una se rige por la pregunta, ¿qué es lo esencial y lo verdaderamente importante en la vida? La otra se rige por la pregunta, ¿qué se me permite hacer? ¿Qué es lo importante o qué es lo que se me permite hacer? El primer estilo de vida considera el hecho de que el primer mandamiento es amar a Dios con todo el corazón, alma y fuerzas. Es el estilo de vida que tiene a Dios en los cielos, y porque tiene a Dios en los cielos, ¿qué más puede Él desear? Es el estilo de vida que busca dar gloria a Dios, aún hasta en el comer y en el beber. Es el estilo de vida que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás Él lo espera por añadidura que Dios nos da. Es el estilo de vida del que no ama a padre o madre o hijo o hija más que a Jesucristo. El estilo de vida que toma su cruz cada día, se niega a sí mismo, vive en abnegación continua y constante y en la toma de sus decisiones. Es el estilo de vida que pone su mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Las cosas de arriba son las vitales, lo demás es algo trivial. Es el estilo de vida que la Biblia describe que un verdadero discípulo de Cristo debe tener. El segundo estilo de vida es muy diferente. Es el estilo de vida del esfuerzo mínimo. Es la persona que siempre está interesada en vivir en el borde de lo permitido, en saber qué se puede o qué no se puede hacer. No es esa persona la que se vive haciendo esas preguntas, la que va a dedicar su vida para servir al Señor. No va a ser esa persona la que va a ser pastor. No será esa persona la que servirá de misionero. Ni será la persona que apoyará financieramente la obra de los pastores y de los misioneros. No contribuirá como debe a la causa del reino de Dios, porque va a estar muy ocupada esa persona en su colección de CDs y de DVDs. Son dos estilos de vida muy diferentes. El misionero Adoniram Judson fue el primer misionero que salió de Norteamérica en los 1800. Y él sabía los peligros que le esperaban en el estilo de vida de aquellos días, con las limitaciones que había en esa época, de aún dejar América para irse a Birmania. Él sabía lo difícil que era. Era un viaje peligroso y el lugar donde iba a estar estaba lleno de peligros. Él escribió una carta al padre de quien vendría a ser su esposa, Ana. Y sabiendo lo que implicaba todo esto, la carta que le dirigió al padre de Ana fue la siguiente. Quisiera pedirle si pudiera tener su consentimiento para partir con su hija en la próxima primavera, para no volverla a ver en este mundo. Quisiera saber si usted es consciente en su salida, que esté sometida a las dificultades, los sufrimientos de una vida de misionero. Si usted puede dar su consentimiento para exponerla a los peligros del océano, a la influencia fatal del clima del sur de la India, para todo tipo de necesidad y perturbación, degradación, insulto, persecución y quizás aún una muerte violenta. ¿Puede usted dar este consentimiento para todo esto por causa de aquel que dejó su hogar celestial y murió por ella y por usted? Por causa de las almas que perecen inmortales, por causa de Sión y de la gloria de Dios. ¿Puede usted dar su consentimiento a todo esto en la esperanza de pronto encontrarse con su hija en el mundo de la gloria, con la corona de justicia, brillante con las aclamaciones de alabanza que resonarán a su Salvador,
de los paganos que sean salvados a través de ella, de la miseria y de la desesperación eterna. Dice que su padre dejó que fuera ella que tomara la decisión, y ella tomó la decisión de irse. Solamente pudieron regresar una sola vez a Norteamérica, para después más nunca volver otra vez. Y allí entregaron sus vidas para servir por causa del Señor. Y yo pregunto, ¿por qué pregunta regían estas personas sus vidas? La pregunta de verdaderamente vivir para la gloria de Dios, para lo máximo, lo verdaderamente importante, o eran las preguntas que se hacían en estas personas de qué es lo que hay que dejar, si se puede hacer esto o aquello. Yo quisiera estudiar con ustedes hoy los encarcelamientos de Pedro, el apóstol Pedro y sus encarcelamientos. ¿Qué pasó con Pedro? Para verle ahora dispuesto aún a ofrendar su vida, como pasó realmente a final de cuentas, por amor a su Señor. El poder del Espíritu lo transformó, lo liberó de la esclavitud de sí mismo para vivir para aquel a quien admiraba su alma. Quiere el Señor, a través de su Espíritu, hablar a nuestros corazones de si verdaderamente tú y yo estamos viviendo para la gloria de aquel a quien nuestra alma admira. Veamos en primer lugar un breve recuento de los eventos. Un breve recuento de los eventos. Y yo quisiera que fueran conmigo para ello a Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. En nuestro último estudio de la vida de Pedro estuvimos considerando los milagros en los que Pedro fue un instrumento del gran poder de Dios, no solo sanando cojos, sino aún hasta resucitando muertos. Pero el poder de Dios no solo se manifestó de esa manera en él. La mayor demostración la tenemos en la forma en que los apóstoles dieron testimonio del Evangelio. En el capítulo 4, versículo 33 dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. El poder de Dios se evidenciaba en la manera en que daban testimonio de Cristo. Y en medio de gran oposición, como aún esta misma mañana se nos fue recordado, aquellos que salieron huyendo cuando arrestaron a Cristo ahora hablaban con denuedo en nombre del Señor. Y aquel Pedro que negó 3 veces a Cristo ahora iba adelante como un gran líder, dispuesto al mayor de los sacrificios, con tal de cumplir el llamado que su maestro y su Señor le había hecho. Pedro ha curado un cojo de nacimiento, y el evento causa revuelo. Se congrega una multitud y Pedro les predica. Pero surge un inconveniente. Los líderes religiosos judíos no estaban contentos, se ofenden con el mensaje del Evangelio y mandan a encerrar a Pedro y a los que estaban con él. Muchos empezaban a aceptar la palabra, dice el capítulo 4, versículo 4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5,000. Eso debió ser impactante en cualquier sociedad, que 5,000 personas hagan profesión de fe, de repente debe llamar la atención, cuanto más en una sociedad donde habían menos habitantes. Pero a los líderes judíos no les gustó. Ellos hacen un concilio y los interrogan, versículo 5. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Según los versículos 5 y 6, ellos se encuentran delante del sumo sacerdote y de los miembros influyentes de la familia de este, delante de gobernadores, delante de ancianos y escribas. O sea que cualquiera se llena de pavor y de temor, pero ellos aprovechan la oportunidad y no temen anunciar a Jesucristo. Versículo 8.
Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Ese Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ellos hablan claramente. Pedro, lleno del Espíritu de Dios, proclama a Jesucristo, anuncia a Jesucristo con libertad, con confianza, con amor. En otro momento de su vida, Pedro le hubiera buscado la vuelta a la situación. Juan, pero no podemos hacer otra cosa. Tú no tienes una idea de qué es lo que podemos decir aquí en medio de esto. No, él se levanta y proclama abiertamente a Cristo. Como dice Pablo, conociendo el temor de Dios, persuadimos a los hombres. El mismo que llegó a negar a Cristo 3 veces y aún con maldiciones, ahora estaba dispuesto a arriesgar su vida por el Señor. Su llamado a predicar a Cristo fue algo con lo que él no podía negociar. El concilio se pone a debatir qué van a hacer con ellos y determinan hacerles una amenaza para que no hablen más acerca de Cristo. Cosa que obviamente no hicieron. Versículo 18. Y si llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. ¿Qué hicieron ellos? Fueron a la iglesia y la iglesia oró por ellos. ¿Por qué oró la iglesia? Para que no les pase nada, Señor. Señor, protégelos. Ay, que no nos pase nada. Ay, guárdanos, Señor. ¿No? Oraron. Se ampararon en Dios. Pero pidieron valentía para seguir predicando a Jesucristo. Versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Y Dios los escuchó. Y ellos fueron llenos del Espíritu Santo. No, la respuesta de Dios no fue protegerles simplemente del mal, esconderlo por 3 meses hasta que a los líderes se les olvide el problema. No, Dios les llenó de su Santo Espíritu para que predicaran con valentía la palabra. Versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ante esa oposición, aún muchos llegaron a tener miedo de unirse a los de la iglesia, como dice el capítulo 5 en el versículo 13. Pero sin embargo, aumentaba el número de los que creían en el Señor. Los líderes religiosos se llenan de celos y una vez más echan mano a los apóstoles en el capítulo 5, versículo 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Entonces ocurre aquí una liberación milagrosa. En el versículo 19 dice: mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: váyanse y escóndanse por ahí un tiempo. Oigan qué es lo que dice allí. El ángel le da instrucciones: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Ellos tenían una encomienda, y una encomienda de Dios que ellos estaban dispuestos a llevar a cabo, y habían sido tomados presos por predicar, y el ángel les dice: les voy a sacar para que sigan predicando. Y ellos obedecen a Cristo, ellos obedecen al Señor, y ellos siguen predicando. Eso fue exactamente lo que hicieron. Versículo 21. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel
para que fuesen traídos otra vez a la chirola. Pero Pedro y Juan, entiendan, ustedes lo único que tienen que hacer es hacerlo un poco más discretamente. O quizás podemos pensar, o que sus familiares pueden decir, hay que tener sabiduría y discreción, y tú puedes ser más útil de esta o cual manera. No, vino un mensaje de Dios que le dijo, eso es lo que ustedes tienen que hacer, salir a predicar. ¿Y ellos qué hicieron? Salir a predicar. Ellos fueron obedientes, y ellos por causa del nombre predicaron a Jesucristo. Cuando se dan cuenta que los apóstoles no estaban en la cárcel, porque recuerden que las autoridades pensaban que ellos lo habían dejado preso, no estaban en la cárcel, los mandan a buscar de nuevo, y esta fue la conversación. Versículo 27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Los líderes de los judíos querían matarlos, y en eso viene, y es cuando interviene Gamaliel, y entonces los dejan en libertad, pero antes de dejarlos en libertad, los azotan y les vuelven a ordenar que de ninguna manera hablen en el nombre de Jesús. ¿Y cuál fue la actitud de ellos cuando salieron? Versículo 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ellos tenían una obsesión, y esa obsesión tenía un nombre: Jesucristo. Tenían que predicar a Cristo a diestra y a siniestra, a tiempo y fuera de tiempo. Y ellos estaban dispuestos a ofrendar sus vidas con tal de que Cristo fuera conocido. Finalmente tenemos los eventos de Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Allí se nos dice que Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles en el versículo 1. Ese Herodes es Herodes Agripa I, el nieto de Herodes el Grande, el que había mandado a matar a los niños en Jerusalén. Cuando Calígula ascendió al trono, sacó a Herodes Agripa de la cárcel que había sido puesto allí por Tiberio César, y se dice que le dio una cadena de oro equivalente en peso a la cadena que él tenía cuando estaba preso. O sea, que lo honraron. Le dio el título de rey, le confirió 2 tetrarquías en Palestina, y luego Claudio aumentó todavía más su influencia y su poder. Imagínense, este hombre estaba inflado, y como político al fin lo que deseaba era ganarse el favor del pueblo, y había tomado medidas que agradaron a los judíos, y él dijo, bueno, déjame seguir tomando medidas porque así gano todavía más favor entre el pueblo, y pensó que con la persecución a los cristianos él se iba a ganar algunos puntos adicionales. Y fue así que tomó preso a Jacobo y a Juan. A Jacobo le quitó la vida, y ya Pedro estaba en la lista para que le quitara también la vida a él. Maltratar a los cristianos entonces era como un deporte para él. Mata a Jacobo y, como ve que a la gente le gusta, dice, vamos a seguir con Pedro. Un hombre que era fácilmente identificable como un líder de la iglesia. Él sabía quién era que estaba buscando. Y Pedro era un líder. Pedro era un líder. Herodes toma preso a Pedro y le asegura muy bien. En el versículo 4 dice, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. De manera que él estaba allí bien cuidado. ¿Y qué hizo la iglesia?
Bueno, lo primero que hizo fue buscar el favor de Dios, versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Ya Dios lo había hecho una vez, lo había sacado del peligro. No podía hacer otra vez. Y ellos buscan el rostro de Dios en oración para que Dios haga la obra. Y la respuesta no se hizo esperar, versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados. Y aquí recuerden lo que siempre se dice cuando uno llega a esta porción. Pedro no estaba allí desvelado, porque al otro día le iban a quitar la vida. Él estaba tranquilo, durmiendo. Más intranquilo estaban los soldados que lo estaban cuidando. Él estaba tranquilo, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. ¿Ustedes se imaginan eso? Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes, y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos, orando. Estaban allí orando, y Dios estaba contestando esa oración. Y los demás luego vemos que tienen una respuesta típica de incredulidad. No creen que Pedro, eso es un fantasma. No, ese no es Pedro. Pero era Pedro que estaba tocando la puerta. Y Herodes mandó a matar a los soldados que les custodiaban. Pero es interesante que Lucas, inmediatamente después de este evento, dedique espacio a la forma en que Herodes muere castigado por el Señor. Entonces recuerden que él empieza a hablar y al inflarse con su orgullo, que da dar ese discurso para alabanza y gloria de su nombre, allí mismo él queda postrado. Dios lo mata instantáneamente. Se atrevió a declararle la guerra al Señor y Dios lo castigó. Se quiso oponer al Evangelio y sin embargo el versículo 24 nos dice que el Evangelio siguió prosperando. Dice: pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. ¿Ven por qué Lucas incluye esto aquí? Persecución a los suyos. Herodes, que planifica esto, es matado por el Señor. La palabra de Dios sigue prosperando. Independientemente de la oposición de los hombres, el Evangelio seguirá hacia adelante. El Evangelio seguirá prosperando. Y nosotros estamos del lado de los victoriosos. ¿Por qué no tomar sacrificios para la gloria de Dios? ¿Por qué no dar pasos de sacrificio para el avance del reino de Dios? Nosotros, tú y yo, estamos comprometidos a tomar esta historia y a ponerla en nuestro corazón y a aprender del sacrificio de los hombres que entregaron sus vidas por el Señor, que tomaron riesgos por causa del Señor. Vamos a ver que Pedro después dio su vida por causa del Señor. Y el mismo Cristo se lo advierte, lo que le iba a pasar. Pero ¿y tú y yo? ¿Y tú y yo, mi hermano? Bueno, eso me lleva a mi segundo punto. Habiendo visto una breve narración de estos eventos, veamos una explicación de la nueva conducta apostólica. Una explicación de la nueva conducta apostólica. El poder de Dios no solo se manifestó en Pedro sacándole de la cárcel milagrosamente, sino convirtiéndole en un hombre que estuviera dispuesto a los sacrificios por amor de su Señor. Allí se manifestó el poder de Dios. En primer lugar, bajo este encabezado, los discípulos estaban siguiendo los pasos de Cristo. Los discípulos estaban siguiendo los pasos de Cristo. Es el mismo Pedro en su primera epístola que nos dice que Cristo nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Cristo decía en Mateo 10:25, bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Si Cristo fue tratado como lo fue,
¿Qué podemos esperar nosotros, hermanos? La buena vida. Estamos nosotros llamados a vivir por la ley del mínimo esfuerzo. ¿Dónde podemos compaginar vivir por la ley del mínimo esfuerzo con el hecho de que debemos seguir las pisadas de nuestro Maestro? ¿Cuál es el sacrificio al que tú y yo estamos llamados? A negarnos a nosotros mismos, a dar muerte a nosotros mismos, a poner nuestra mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Eso tiene un precio. Eso tiene un precio. Eso se traduce en decisiones muy fuertes y muy duras en la vida. Eso afecta aún quizás hasta la duración de nuestra vida aquí en la tierra, por amor a nuestro Señor. Pero ¿qué podemos esperar? Podemos esperar algo diferente cuando Cristo le dice que a nosotros lo que nos debe bastar es llegar a ser como Él. Y miren cómo a Él le trataron. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Mateo 10:22. Seréis aborrecidos. Y todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Es la realidad. El que quiera vivir piadosamente va a padecer persecución, de una manera o de otra, de una índole u otra. Cristo nos enseñó que el antagonismo contra Él y contra los que le siguen a Él continuaría hasta el fin de los siglos. De manera que en el mundo no podemos esperar otra cosa que persecución por causa de Cristo. Los discípulos no estaban más que siguiendo los pasos del Señor. Y en ese sentido, el versículo 13 del capítulo 4 no es más que una placa de honor para los discípulos, para Pedro y para Juan. Dice el versículo 13 de Hechos 4, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Dice que se dieron cuenta que ellos habían estado con Jesús. Lo que motiva, lo que mueve a estas personas es algo inexplicable, independiente del hecho de que han estado con Jesucristo. Podía verse por encima de ellos que habían tenido contacto con Cristo, que Cristo había influido en sus vidas. Algo se hará evidente en nuestras vidas, hermanos, que manifieste que somos discípulos de Cristo. Tiene que mostrarse, tiene que dejarse ver. Se le dificulta a las personas encontrar una explicación para tu vida que no sea el simple hecho de que ahora tú eres un cristiano, un hijo de Dios. Hay otra cosa que les explica el asunto, que no sea el hecho de que tú eres cristiano. Hermanos, porque es que el hecho de que hemos estado con Cristo lo que debe dar explicación a nuestro estilo de vida. Son tus metas en la vida tan sublimes y tan excelsas que las personas no las pueden alcanzar ni ver porque no la entienden. No entienden cómo alguien puede desperdiciar su vida, entre comillas, en la manera en que nosotros la desperdiciamos. Con tanta diversión que hay disponible en este mundo. Hermanos, comamos y bebamos porque mañana moriremos. No, hermanos, hay una explicación. Hay una explicación para eximirnos, hay una explicación para la vida con autonegación, hay una explicación para el que Adoniram Judson dedicara su vida a servir al Señor y a predicar en Birmania el Evangelio de Jesucristo. Hay una explicación para que Ana se fuera con él y estuviera dispuesto a unirse con un hombre que iba a entregar su vida a Cristo. Hay una explicación para que el padre de Ana entregara a esa mujer a los brazos de ese hombre. Y la pregunta es, ¿qué estamos tú y yo, hermanos, dispuestos a hacer por aquel que entregó su vida por nosotros? Nos conformamos con venir a hacer un acto de servicio y sacrificio, supuestamente, para servir en la iglesia, para preparar el acto del 25 aniversario. ¡Ah! ¡Cuánto he servido! ¡Cuánto sacrificio! Hermanos, podemos llamar eso tomar verdaderos riesgos por causa del Señor en la vida. Es lo que alguien ha llamado que nosotros vivimos en una
con un maldito sentido de seguridad que queremos preservar a toda costa, a todo precio. Y nosotros somos capaces de tildar a aquella viuda que dio todo lo que tenía como una persona con falta de sabiduría y de sensatez. Nosotros hemos aprendido mejores principios, pero resulta que Cristo la alabó. Cristo alabó a esa mujer porque dio de su sustento todo lo que tenía. Cuando esa mujer dio todo lo que tenía por su sustento era porque esperaba algo más. No solo la fidelidad de Dios para preservarla, para cuidarla, para sostenerla, sino también de que esos sacrificios tienen repercusiones para la eternidad. Y porque si hacemos tesoros allá en los cielos, esas cosas las veremos, porque de ese banco nadie roba nada. Qué bueno es leer la biografía de Hudson Taylor. Sigo leyendo poco a poco, pasito por pasito, leyendo esa biografía con mis hijos. Y ya yo solamente le tengo que decir a ellos. Y después vino y llegó un sobre que mandó el Señor. Y inmediatamente dicen, ¡Berger! Si Hudson Taylor tiene una corona así en el reino de los cielos, el señor Berger tiene otra también. Uno se fue, el otro lo sostuvo. Y era la filosofía de Hudson Taylor no pedir dinero. No pedir dinero. Lo que le dieran. A quien Dios le pusiera en su corazón. Y el señor Berger era ahí, sosteniendo esa obra y ese siervo de Dios. Unos se van y otros envían. Otros sostienen. Los dos son importantes. Hermano, ¿para qué tú trabajas? ¿Cuál es la filosofía del trabajo que tú tienes? Dice la Señor que tú debes trabajar no solamente por el hecho de tú dejar de ser un ocioso, y debes trabajar para dejar de ser un ocioso. No solo trabajar para tener tú tu sustento, sino trabajar para compartir con los que tienen necesidad. Dice, esa debe ser la filosofía de trabajo nuestra. Y nosotros tenemos que tener esa visión espiritual. Y estos hombres que apoyaron a esos otros que se fueron de misioneros, ellos no se fueron, pero ellos estaban de un corazón con ellos allí. Y para ellos es importante lo que está pasando con ellos. Era importante. Eso era parte de ellos, de su iglesia también. Estamos nosotros así, dispuestos a identificarnos con Cristo de esa manera y al punto del sacrificio, como lo hicieron estos apóstoles. Estos hombres que estaban persiguiendo a los apóstoles se sentían impotentes con ellos, porque no podían hacer nada con ellos, no podían ofrecerles dinero para que se callaran, y por más que le dijeran, estaban determinados, decididos a hacer lo que habían comenzado. Un poder interior les dominaba y ellos no podían callarse. Y eso me lleva a mi siguiente punto bajo ese mismo encabezado. Los discípulos tenían un fuego en sus huesos que no podían callar. Los discípulos tenían un fuego en sus huesos que no podían callar. Aquellos hombres, al ver que no podían hacer nada, empezaron a amenazarlos otra vez. ¿Y cuál fue la respuesta de ellos? No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos. Déjame ver si puedo. No puedo. Dicen, no podemos dejar de decirlo. Hay un fuego en mis huesos que dice, yo debo predicar la palabra de Dios. Y los creyentes son aquellos que han conocido y experimentado en su corazón una salvación tal que no pueden dejar de hablar de ella. Eso fue lo que pasó con ellos. Dice Martin Lloyd Jones, el cristianismo es algo que nos controla. No es algo que nosotros tomamos, sino algo que nos toma a nosotros. No es algo que controlas y manipulas, sino algo que te controla y que gobierna toda tu vida. Dice, el cristianismo es eso, te toma y te controla. Y eso pasó con los apóstoles. El cristianismo es algo que transforma. Por eso la Biblia lo llama un nuevo nacimiento. El cristianismo es algo que nos toma y nos cambia. Nos libera de nosotros mismos. Y había una motivación que la gente no podía entender. Habían conocido la verdad y el poder de la verdad. Y eso no lo iban a cambiar por absolutamente nada. Y estaban determinados a dar eso a conocer a otros. Y no era por dinero, no era por fama, no era por placer. Había algo inexplicable
que los judíos no podían entender, había amor a Cristo, amor a las almas, compasión por los perdidos. Ese no es el Pedro que nosotros habíamos estado estudiando. Es un nuevo Pedro transformado por el Espíritu de Dios, cambiado para hacer lo que ahora él estaba allí haciendo. Cuando un hombre o una mujer se convierten a Cristo y está poseído por las buenas noticias del Evangelio, así como Cristo tuvo compasión de los perdidos y de las ovejas extraviadas de Israel, es como que un hombre sufra de una enfermedad dolorosa y supongamos que tiene dolor, por ejemplo, en toda su coyuntura, una enfermedad que le duele en toda la coyuntura. No puede agarrar cosas, no puede caminar, se encuentra en una silla con dolor y con agonía. Prueba muchísimos médicos, especialistas que le den solución a su problema, pero de repente se encuentra con un doctor que dice: yo sé qué es lo que te pasa, yo te puedo curar. Y el doctor le lleva una receta, le dice que tome esa medicina y que con tanto tiempo él se va a sanar. El hombre comienza a tomar esa medicina, el dolor empieza a quitarse, siente que las coyunturas están más flexibles y después de un tiempo él está completamente sano, puede caminar y puede agarrar cosas de nuevo. Ahora imagínense a ese hombre caminando un día por la calle. Y un día cualquiera él se encuentra con otra persona sentado del otro lado de la calle. No lo conoce, pero él puede reconocer las marcas de esa enfermedad en la otra persona. Por la manera que el hombre está, él sabe de lo que se trata. ¿Qué ustedes piensan que debe hacer ese hombre? ¿Caminar y seguir de largo? No siente un impulso por cruzar la calle, ir donde ese hombre y compartirle la enfermedad. Mi amigo, usted no me conoce a mí ni yo le conozco a usted, pero permítame decirle algo. Inmediatamente procede a darle información acerca de la medicina y lo que esa medicina hizo con él. Eso sería lo más natural del mundo. Nada detendría a ese hombre de cruzar y compartir esa medicina con aquel otro. Pues eso mismo fue lo que hizo Pedro cuando dijo: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Qué ha pasado con tu vida, mi hermano? Cristo transformó tu corazón. Cristo le dio motivación a tu vida, le dio sentido. Quitó la vana manera de vivir y te puso un propósito digno por el cual tú dedicar tus años, tus meses, tus días. Pues ahora tú debes encontrar a los que viven sin sentido en este mundo y compartirles la medicina del Evangelio. Esa es nuestra responsabilidad. Había un fuego que no podía callar, como Pablo cuando decía: pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad y hay de mí si no anunciar el Evangelio. Eso no es que yo tengo que hablar esto. Si ese es el sentido que a nosotros nos atrapa. En tercer lugar, los discípulos vivían bajo el claro señorío de Jesucristo. Los discípulos vivían bajo el claro señorío de Jesucristo. En Hechos 4:19 dice: juzgad si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Y en el capítulo 5, versículo 29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Los discípulos vivían bajo el claro señorío de Jesucristo. La regla de vida del cristiano es aquello que es lo justo delante de Dios. Juzgad lo que es justo delante de Dios. No lo que la gente opina, ni lo que la gente hace, ni lo que está de moda. ¿Qué es lo justo delante de Dios? Tanto en las cosas pequeñas como en las grandes, en las seculares como en las sagradas, en asuntos privados como públicos, sea en la política o en la religión. Lo importante siempre es hacer que es lo justo delante de Dios. Y nuestras conciencias tienen por eso que estar educadas en la palabra del Señor, porque no vivimos para hacer lo que nos agrada, sino para hacer lo que es justo. No andamos nada más detrás de lo beneficioso, sino de aquello que da gloria a Dios. Gloria a Dios. Y es por eso que muchos cristianos tuvieron que ofrendar sus vidas de múltiples maneras, porque ellos tenían que hacer lo que es justo. Hacer lo que es justo y punto. Y se acabó. Fue Churchill que durante el tiempo de la Segunda Guerra Mundial unió a los británicos para pelear en la guerra. ¿Y qué les dijo Churchill a ellos? Les dijo que lo único que les prometía era sudor
sangre y lágrimas. Más nada. Lo único que yo les prometo es eso: sudor, sangre y lágrimas. Había un camino más fácil, pero ese no iba a preservar la libertad de ellos. El Señor solo nos prometió para esta vida sudor, sangre y lágrimas. Hay un camino más fácil, pero ese camino no lleva a la vida eterna. Ese camino no lleva a la vida eterna. Hay caminos fáciles, pero el camino que lleva a la vida eterna es un camino claramente trazado en la palabra de Dios. ¿Qué pidieron los apóstoles cuando los atraparon? ¿Qué le pidieron a Dios? Ay, por favor, líbranos, que no nos pase más nada. Así es como yo hubiera orado. Pero ellos pidieron denuedo y coraje para hacer lo que Dios les había llamado a hacer. De donde tenemos que aprender la lección, hermanos. A estar dispuestos, con tal de hacer lo justo delante de Dios y obedecer a Dios, a estar dispuesto al sacrificio. Tengo en mis manos una revista, se llama La Voz de los Mártires. Es una revista que la envían para todo el que quiera orar por los que están pasando martirio en diferentes partes del mundo en el día de hoy. Y me llamó la atención una foto de un pastor pakistaní encarcelado con cadenas allí, amarrado con cadenas. Me acordaba de nuestro hermano Arif Khan, está justo allí en Pakistán. Dice que ese hombre, en 8 de mayo de 1998, en una procesión funeral de un cristiano, testigos musulmanes clamaban que Ranja arrojó una roca a un letrero islámico, que Ranja dice que no hizo. Dice que él ha estado en prisión por más de 4 años, víctima de una ley por causa de blasfemar a Mahoma. Ustedes pueden estar seguros que hay un camino más fácil. Hay un camino más fácil. Hay una senda mucho más tranquila. Arif y Kathy Khan pudieran haberse quedado en los Estados Unidos, pero decidieron irse para Pakistán en medio de ese mundo del Islam anti-Jesucristo, ofrendar sus vidas allí para ganar a algunos a su amado Salvador. Con tal de hacer lo justo que es delante de Dios, estamos nosotros dispuestos al sacrificio. Con tal de hacer lo justo, pagamos lo que tengamos que pagar en nuestras empresas, con tal de nosotros no robar al Estado. Por hacer lo justo. Estamos nosotros dispuestos a decir la verdad a las autoridades dominicanas, a las autoridades norteamericanas, todo. Cuando tú llenas documentos legales, tú dices la verdad. Juzgar, si yo puedo hacer otra cosa que no sea lo justo delante de Dios. Así pensaban los apóstoles, así pensaba Pedro, estaba dispuesto al sacrificio. Hermano, porque si no estamos dispuestos a obedecer a Dios en esas cosas, nosotros cuando llegue la hora de la verdad no vamos a estar dispuestos. Y mi mente se iba hacia nosotros nos tocara algún día alguna situación de persecución como les tocó a otros en el pasado. Lo que mencionaba el pastor Sugel esta mañana con la gran inquisición de la Iglesia Católica. Que nos tocaran esas persecuciones. O que nos tocara un gobierno como lo que hay aún todavía en esos países orientales. Hay que ver lo que pasa algunos en Vietnam. Pastores que toman y los golpean y la policía borra la evidencia para que no haya absolutamente nada. Pastores que hoy en día están pasando esas cosas. Y yo me preguntaba a mí mismo, ¿qué haría yo y mi familia si a nosotros nos llamaran a dar cuentas por esas cosas? Y yo pensaba también, ¿qué harías tú y tu familia si tú tuvieras que dar testimonio del nombre de Cristo en medio de esas circunstancias? Si tu vida dependiera de eso, si la vida de tus hijos dependiera de eso, si de su fidelidad o no a Cristo. Porque si no estamos dispuestos en pequeñas cosas, no lo vamos a hacer en las mayores.
Como quiera, yo sé que es por la gracia de Dios, pero no tomes esto como excusa, mi hermano. Evalúa cuál es tu definición hoy. Decidíos a quién servís. Dime, mi hermano, mi hermana, de corazón sincero delante de Dios que todo lo sabe. Si tú hubieras enviado a Ana para que se fuera con Adoniram Judson. Yo no quiero leer las Escrituras como si fueran una novela de otra época que no tiene nada que ver con nosotros. Yo quiero leer las Escrituras como una historia real, verdadera, que está allí por el Espíritu de Dios para nosotros aprender. Si eso es así, yo pienso que nosotros tenemos muchas cosas que revisar en nuestras vidas. Finalmente, los discípulos encontraban aliento y ánimo en el contexto de la comunión con el pueblo de Dios. Los discípulos encontraban aliento y ánimo en el contexto de la comunión con el pueblo de Dios. ¿Hacia dónde se dirigieron Pedro y los discípulos cuando los soltaron? En Hechos 4:23 dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos. Y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos oraron, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor. Cuando la libertad les fue quitada, no podían estar con el pueblo de Dios. Pero desde que les dieron libertad, ¿qué hicieron? Ir a donde el pueblo de Dios. Ese era el deleite de su corazón. Yo te pregunto, mi amado hermano, ¿cuándo es que tú te sientes más libre? ¿Estando con el pueblo de Dios o estando lejos de Él? Dime, ¿cuándo es que tú te sientes más libre? ¿Disfrutas más el tiempo que tú pasas con aquellos que no consideran ni aman a Cristo? ¿Te sientes como un pez en sus aguas estando entre incrédulos? ¿O te sientes como un pájaro enjaulado que desde que veas una oportunidad sales de la jaula para unirte a los tuyos? ¿Te sientes que tú estás bajo una obligación cuando tú vienes a la iglesia? ¿Tú vienes a la iglesia por compromiso y obligación? ¿Sientes que mejor tú estarías en otro lugar que estar aquí? Cuando se acaban los cultos, tú sientes una sensación de que por fin se acabó cuando se termina el culto. Te sientes como un preso al que le han quitado su libertad mientras estás en la iglesia y como un hombre libre cuando termina el culto. Entonces yo creo que tú tienes suficientes razones para examinar tu profesión de fe y tu compromiso como discípulo de Cristo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Eres tú de los que te sientes con mi pueblo cuando tú estás con el pueblo de Dios. Porque nadie puede hacer lo que los grandes hombres y mujeres de Dios han hecho en el pasado, si no es en el contexto del ánimo de los unos con los otros. El ánimo de los unos con los otros. Nos necesitamos tanto. Y debemos tener amistades santificantes, conversaciones edificantes, propósitos santificantes, para animarnos a no decaer. Si tú ves a alguien empezando a tomar decisiones a la ligera y amando trivialidades de este mundo, tú eres el llamado a velar por el alma de tu hermano. Tú eres el llamado a velar por el alma de tu hermano. Tú y yo tenemos que vivir más para los demás. Tú y yo tenemos que hacerlo. Tú no puedes ser de Cristo y encontrar tu mayor satisfacción con aquellos que menosprecian a Cristo. Hay un sermón que un día me senté a escribir
y adelanté un chin, del cual quisiera compartir un versículo. Y está en Hechos capítulo 15, versículo 26. No se preocupen que yo no les pienso predicar el sermón. Pero titulé ese sermón Un menosprecio santo. Ojalá que algún día Dios me permita predicarlo. Un menosprecio santo. En Hechos 15, 26, cuando los apóstoles van a enviar a Pablo y a Bernabé, ellos le encomiendan a quienes le envían y dicen lo siguiente: hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando ellos van a dar palabra de recomendación para que eso les enseñe a ellos la forma como deben recibir estos hombres, eso es lo que ellos dicen: hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, tú y yo debemos tener en muy alta estima a los hombres y mujeres que expongan sus vidas por causa de Cristo. Y la pregunta es si tú y yo de verdaderamente estamos tomando a esa persona como nuestros modelos. Porque, hermanos, vuelvo y repito, si nosotros tomamos al padre de Ana, la que se fue con Adoniram Judson, y decimos que el individuo no tenía la cabeza bien puesta, tú te las vas a tener que ver y darle esa explicación al Señor Jesucristo cuando tú llegues al reino de los cielos. Porque al final de cuentas, esa muchacha no era del papá, era del Señor, que la había comprado con su sangre. Y cuando uno lee esa historia, uno tiene que leerlo con un sentido de humildad y de bajeza. Yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa del calzado de esas personas. Oh, que Dios nos haga mayores admiradores de los que sacrifican su vida por el Señor. Y al ser admiradores de esas personas, venir a ser imitadores de ellos. ¿Ustedes recuerdan Epafrodito que Pablo menciona en Filipenses capítulo 2? ¿Por qué menciona allí Epafrodito? Dice que deben tener como estima a todos los que son así como él. Que él, por amor del Señor, por la obra, estuvo a punto de morir. Dice, tengan ese tipo de hombres y de mujeres en alta estima. Esta semana y los días venideros y los meses por venir presentarán nuevos retos para nosotros. Podemos vivir haciéndonos la pregunta si realmente estamos viviendo para lo que es importante, esencial, necesario, o si nosotros estamos haciendo la pregunta: ¿qué tiene de malo? ¿Y por qué yo no puedo hacer esto? ¿Y qué puedo yo hacer? ¿Qué pregunta regula tu vida? ¿Qué pregunta regula tu vida? Porque solamente vamos a poder ser fieles a nuestro amado Señor cuando estemos dispuestos a poner el reino de Dios por encima de todo lo demás. Y para eso necesitamos implorar de su gracia, suplicarle a Él que nos dé decisiones santas. Tú tendrás que tomar decisiones. Hay riesgos que tomar. Hay gente que está dispuesta a tomar riesgos con tal de ganar un poco más de dinero. Invierte un dinero aquí, invierte un dinero allá. Pero todo porque tiene beneficio personal de por medio. Lo que yo te estoy diciendo es que estés dispuesto a tomar riesgos para beneficio de otros. De eso que yo estoy hablando. Que tú estés dispuesto a tomar riesgos para beneficio de otros. Riesgos con el dinero, riesgos con tu vida, riesgos con tu salud, riesgos por amor de Cristo. Un menosprecio santo. Por eso el apóstol Pablo podía decir: yo ni mi propia vida la tengo como va preciosa, con tal de yo acabar mi carrera con gozo. Que Dios nos conceda acabar nuestra carrera, no solo con gozo, sino con los frutos de una vida dedicada, útil para el reino de Dios. Vamos a orar. Padre, ciertamente, cuán cortos nos sentimos de comunicar el sentido de tu palabra en esta enseñanza.
Pero Padre, nosotros tenemos nuestra esperanza en Ti, y Tú puedes venir con Tu Espíritu Santo y a cada uno como necesitamos y nos conviene, venir y sellar estas enseñanzas en el corazón de cada uno de nosotros. Puede ser que aquí, Señor Dios, estén los niños de las futuras iglesias. Señor, nosotros los ponemos en Tus manos y nos ponemos nosotros mismos en Tus manos para que Tú nos ayudes a criarlos para Ti. Padre, enséñanos a criarlos para Ti. Ayúdanos, oh Dios, a dedicarlos a Ti. Padre, ayúdanos a entregarnos a nosotros mismos por amor de Tu obra. Ayúdanos a estar en serio, oh Dios, con Tu reino y amar Tu reino por encima de lo demás. Oh Dios, ayúdanos a identificarnos con los santos que hoy mismo están padeciendo persecución alrededor de todo el mundo. Padre, ten misericordia de nosotros. No queremos podrirnos en nuestro egoísmo. Guárdanos del mal, Señor. Guárdanos, oh Señor, de querer vivir en una seguridad con todas las cosas tan amarradas y tan bien diseñadas que no estemos dispuestos a sacrificios para Ti. Padre Santo, gracias por Tu amor, y gracias porque Tu amor no depende de la forma como nosotros Te correspondamos. Perdona nuestros pecados, Señor, y ayúdanos, danos más de Tu Espíritu para poder ser más fieles a Ti. Y, oh Dios, todas las decisiones que tengamos que tomar por delante, Padre, danos determinación, danos coraje, Señor, para hacer la obra que hay que hacer para que Cristo sea conocido, para que Cristo sea reverenciado, para que Él sea el exaltado y para que las almas Te conozcan, los santos sean edificados. Padre, haz la obra, Te rogamos. Oh Dios, no nos abandones, ven y respóndenos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.